Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar que organizamos para contarles un poco sobre la tecnología de la información geográfica como en la movilidad de recursos para el sector agropecuario. Entonces, bienvenidos a este evento. Esperamos que sea de su interés. La idea es hacer 4 charlas cortas en donde resumimos lo que hemos venido trabajando desde AgroFintech con el apoyo de ESRI y de Environment System. Y al final tendremos un corto espacio para preguntas o dudas si quieren aclarar algo adicional. Entonces, inicialmente le doy paso a Daniel. Daniel nos va a contar un poco sobre la transformación digital en las entidades del sector agropecuario. Adelante, Daniel. Francisco, muchas gracias. Buenos días a todos. A AgroFintech, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí participando. Bueno, entonces tengo un corto tiempo, por lo que voy a pasar rápidamente por estas diapositivas para compartirles y abrir un poco los temas agro y de transformación digital que pueden llegar a impactar en estos temas tan importantes en el recurso, en el flujo de recursos en el sector agropecuario. Entonces, bueno, la presentación es transformación digital en las entidades del sector agropecuario. Digamos que tuve la oportunidad de ser CIO de entidades del sector desde hace unos años y la última fue el Ministerio de Agricultura. Entonces puedo contarles un poquito de la estrategia. Básicamente está montado en el Plan Estratégico Sectorial 2019-2022 del sector agropecuario, un objetivo estratégico que es la transformación digital de las entidades públicas. Digamos que el fin aquí es que la tecnología no lo es todo, es un medio y lo que buscamos es una transformación cultural, una forma en la que se comportan los servidores públicos para lograr generar los datos que se necesitan para soportar tomas de decisiones inteligentes. Algunas cifras importantes. En UPRA se han venido trabajando una serie de estadísticas y de mapas que nos van dando una luz de cómo y cuál es la cancha del sector agropecuario, hacia dónde va esta actividad económica. Aquí podemos ver al lado izquierdo la información generada a partir de los mapas de suelos del país, que nos refleja cuáles son esos suelos, por ejemplo, agrícolas o ganaderos, con características que permitirían desarrollar actividades agrícolas, ganaderas, agroforestales. Y al lado derecho, la interpretación de imágenes ya un poco del 2013, en donde se pueden evidenciar cultivos o actividad agrícola, áreas de pastoreo o forestal de producción o protección. Y esto básicamente contrastándolo pues nos permite generar un mapa como de los conflictos en donde tenemos áreas en las que estamos sobreutilizando los suelos, áreas en las que estamos subutilizando. Si no tuviéramos en cuenta las áreas naturales, pues habría como un equilibrio o incluso hay como 65% de un uso adecuado. Pero al eliminar todas esas áreas naturales y al dejar exclusivamente áreas que han sido transformadas, ya se comienza a notar una tendencia no muy razonable, y es que estamos entre la sobreutilización y la subutilización generando un impacto importante en el 66% de los suelos. Un poco más limpio ese mapa, están al lado izquierdo los suelos que tienen características agrícolas, que son 11.300.000 hectáreas, es el 10% del territorio nacional y del territorio continental, y al lado derecho las áreas en las que estamos cultivando. Entonces tenemos 5.800.000 hectáreas, es decir, el 5% de nuestro territorio. Al ver estas dos cifras y al compararlo así a primera vista, pues diríamos, bueno, aún nos faltan áreas por cultivar, pero al hacer el cruce nos podemos dar cuenta que 7.4 millones de hectáreas pues requieren una reconversión productiva, porque son actividades que están en otras actividades que no son las agrícolas, o que podrían llegar a generar una mejor uso del suelo, teniendo en cuenta que tienen las condiciones agrológicas para hacerlo. El otro punto importante que quería mencionarles es
el CIPRA se puede ver la frontera agrícola, es un trabajo conjunto que se realizó de como un trabajo con el Ministerio de Ambiente. Es digamos que el espacio en el que se espera hacer las inversiones y orientar las inversiones en la actividad agropecuaria. Básicamente es la cancha en donde esperamos que las actividades tanto agrícolas como pecuarias se desarrollen, y esto básicamente se va a convertir en un límite o en un freno de ese crecimiento de esa frontera agrícola en las zonas en las que no se desea estimular. Esta capa puede ser descargada también del CIPRA y está de libre uso y acceso. Hay ahí, digamos, unas 40, 50 capas que pueden ser descargadas. Esa primera que les mostré creo que es muy importante y va a ayudar a orientar esa seguridad de las inversiones en el tema agrícola, pero esta también creo que es importante darle un minuto porque son un cálculo de cómo se demora una persona de un punto X hacia un centro o una ciudad o un centro de consumo. Básicamente esto nos ayuda a mirar cuál es la conectividad que tenemos en el país y cuál es el esfuerzo que tienen que hacer nuestros productores para llevar sus productos hacia los centros poblados. Eso implica temas de costos y digamos que puede dar una idea muy importante de en dónde y cómo se pueden realizar ciertas inversiones. De otra parte están todos los mapas de aptitud. Ahí están como 30 cadenas agrícolas y pecuarias eh, que básicamente son el resultado de la integración de aproximadamente unas 75 variables que están catalogadas en temas físico-bióticos, es decir, las características climáticas y del suelo, los servicios ecosistémicos y variables socioeconómicas, en donde básicamente se puede entender en dónde el territorio tiene las mejores condiciones para realizar inversiones. En este caso estamos viendo el mapa del caucho en el país. Y está catalogado para alta aptitud, media aptitud, baja aptitud. Es decir, que en baja aptitud se puede llevar a cabo la actividad, pero hay que hacer inversiones, puede llegar a ser un poco más costoso. Pero hay que hacer Mientras que en inversiones, las de puede llegar alta a ser un poco aptitud, más pues se costoso. puede hacer la Mientras que en inversión las de alta aptitud, pues se puede hacer la inversión. pues se requieren menores inversiones o costos para producir. Bueno, todo eso se los mostré porque hay que contarles que hay una política de información sectorial que se está gestando en este momento, en el que de alguna forma lo que se hizo es que el Ministerio de Agricultura deja de ser el protagonista y el que va a campo y captura la información y la estructura y la analiza, y lo que crea es como un ecosistema en el que las entidades del sector asumen unos roles de generación de datos bajo unos estándares y eso fluye mediante procesos de interoperabilidad. Y en la mitad entra un gestor de información, que es la UPRA, por eso les estaba contando algo de esos mapas, y él se va a encargar, o esa unidad se va a encargar de orquestar que se generen los datos que se tienen que generar en el momento adecuado con la calidad y la oportunidad que se requieren para soportar toma de decisiones. El cliente va a ser el ministerio, pasa a ser un consumidor de productos de información con valor agregado, y lo de base en ese sistema, que es el Sistema Nacional Unificado, que no es como tal un sistema de información, sino un ecosistema, pues es crear un estándar, unos diccionarios de datos, unos catálogos de servicios alineados siempre con la política de gobierno digital del Ministerio TIC. Algunas de las principales iniciativas de la transformación digital del sector agropecuario las ponemos aquí porque creo que es importante mencionarles que hay un proceso que está generando resultados, comenzando a mostrar productos y generando resultados, y que muy probablemente ya para el próximo año y el siguiente pues van a comenzar a integrarse y a generar ese ecosistema que estamos hablando. El CIPRA ya existe desde hace unos años y ha venido evolucionando y mejorando, cambiando un poco el cliente. Viene mi registro rural, que es la materialización de cédula rural, que es el empadronamiento de todos y cada uno de los productores, de entender cuáles son sus características. El sistema de información de gestión de riesgos agropecuarios, que está en proceso de desarrollo en este momento, y ahora se los voy a contar. Y bueno, hay una serie de ejercicios que están haciendo cada una de las entidades. Aquí digamos que el COVID nos dio un impulso importante, y en los últimos meses la URT, la ADR, el ICA han generado una serie de transformaciones al interior
automatizando los procesos y de paso generando datos e información que va a ser muy útil para soportar toma de decisiones. Y bueno, la idea es que estos son las primeras versiones de algunos temas, como por ejemplo mi registro rural, y esto va a seguir evolucionando en la medida que van generándose las necesidades de cada uno de los proyectos. Importante pues en este ámbito presentarles el sistema de información de la gestión de riesgos agropecuarios. No se los voy a presentar como tal porque están en proceso de desarrollo, pero contarles que esto es un proceso que se viene desarrollando ya desde hace como 6 años, es decir, que ya tiene una madurez conceptual, ya tiene una arquitectura y está en este momento en proceso de desarrollo del módulo climático. Va a seguir evolucionando en los módulos de mercado financiero sanitario. Básicamente lo que tiene por dentro es que hay un componente histórico de monitoreo, es decir, lo que está pasando hoy, lo que va a pasar con los pronósticos y una generación de riesgos y alertas por cada uno de estos. Y cada uno de estos se está haciendo para diferentes cadenas productivas. Ahora se está trabajando con arroz y se está haciendo en algunas áreas del país para luego extrapolarlo. Y esto está funcionando dentro de un ecosistema que es el CIPRA, el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria, es decir, el SIGRA va a ser como un componente de la planificación rural, el componente de la gestión de riesgos, y de aquí lo que buscamos es gestionar datos, información y conocimiento para tomar decisiones inteligentes. ¿Y cómo funciona? Pues el riesgo se conceptualizó, perdón, como la amenaza por el capital expuesto por la vulnerabilidad, en el que el capital expuesto pues es el costo de producción por el área sembrada y la vulnerabilidad está sobre el rendimiento afectado sobre el rendimiento potencial. Esto básicamente genera como un índice que nos permite cuantificar en dinero cuánto está generándose en la afectación bajo la probable ocurrencia de un riesgo. Y bueno, entonces la idea es que estamos en un momento en el que tomar decisiones en el sector agropecuario es un poco como la foto del lado izquierdo. Tenemos una foto muy pixelada a blanco y negro. La idea es y es conectar las diferentes entidades mediante procesos de interoperabilidad con la información que hay por ahora. Y con la cédula rural, con el registro rural, empadronamiento de todos y cada uno de los productores, saber en dónde están, qué están produciendo, cómo es su familia, bueno, todas las variables que nos permitan entender esa actividad productiva. Y de otra parte, entender también todos estos fenómenos del entorno que están por fuera del territorio nacional, pero que afectan directamente la competitividad del sector agropecuario. Entonces, la idea es que en el momento en que tengamos la cobertura de Internet y la conectividad en las zonas rurales, poder conectar a los productores y en la medida en que se generen incentivos o ayudas, digamos, en contraprestación pudiéramos tener datos que puedan estar abiertos y permitan mejorar ese ecosistema de información para industria de TI, por ejemplo, para poderlos reutilizar, para el Estado, para mejorar la toma de decisiones y para generar incluso mejor toma de decisiones en cada uno de los productores que están en nuestro territorio. Entonces, básicamente esta es la presentación, era un poco contarles cómo en el sector agropecuario las entidades del sector están asumiendo un rol importante, los CIOs, en la transformación digital, generando datos únicos, oportunos y confiables como un bien público que se espera que sean abiertos y que puedan ser consumidos y usados para aplicaciones varias y mejorar la toma de decisiones en el sector de seguros, en la originación de créditos, y finalmente pues para estar más tranquilos en las inversiones. Estaré atento para las preguntas. Gracias, Francisco, y quedo atento. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Yo creo que esto es un abrebocas importante de cara al impacto que tiene la información y que está la transformación digital que se está viviendo a nivel mundial y, por supuesto, en el sector agropecuario. Y aunado a lo que nosotros venimos trabajando desde AgroFintech, capturamos y en la alianza que tenemos con ESRI podemos capturar la información que manejan las diferentes entidades del sector público. Y como nos comentaba Daniel, ahí tenemos un espacio interesante para complementar los análisis y robustecer alineado a los lineamientos de política pública. Ahora le voy a dar paso a Gustavo para que nos cuente ya más en detalle
la importancia de la tecnología para la inclusión financiera y analizar cómo desde la herramienta de AgroFintech podemos fomentar la inclusión. Hola, muchas gracias Francisco por la introducción. Yo soy Gustavo Márquez, soy el Managing Partner de Athena Impacto, que es una estructuradora de fondos de inversión de impacto. Y en este caso también soy accionista somos accionistas de AgroFintech. Y venimos a hablarles un poco de la importancia de la tecnología para hacer la colocación de créditos y también asimismo hay unos costos altísimos de seguimiento. Hay algunos bancos que gastan miles de millones de pesos al año con muy bajas coberturas de seguimiento continuo a sus créditos, y lo mismo pasa con las aseguradoras. Las aseguradoras no tienen tienen pues unos equipos en campo que hacen los monitoreos continuos de sus cultivos asegurados. Entonces, es un sector que tiene muy poco conocimiento. Hay bastantes costos asociados y además de eso, pues es un sector que tiene muchísimas oportunidades en Colombia. Hay muchas estadísticas que dicen que, por ejemplo, Colombia, siendo un país con todo el potencial, no tiene los mismos niveles de porcentajes de Producto Interno Bruto relacionados con el agro que tienen otros países que tienen muchísimo menos potencial. Entonces ahí hay una brecha que podemos empezar a cubrir, que hay un potencial gigante para el desarrollo del campo, pero para su crecimiento en inclusión financiera se necesita pues definitivamente tecnología. También encontramos pues un sector de financiamiento con poca formalización, no se sabe de quién son los títulos y muchas veces ni siquiera tienen los requisitos de ley. Entonces en ese sentido y muchas veces no tienen los recursos financieros suficientes para que sus cultivos sean eficientes, y muchas veces tienen que venderle también a intermediarios, que eso obviamente pues ustedes conocen que es una gran problemática. Algunas de las necesidades que hay para el financiamiento, a pesar de que en el sector últimamente se ha visto un crecimiento, es un sector con mucha informalidad y obviamente con poca inclusión. Entonces, el reto que nosotros tenemos es dar más y mejores incentivos a las instituciones financieras a participar de este crecimiento del campo. Incluso todo lo que son créditos atados a seguros es una figura que funcionó muy bien en México, por ejemplo, que era crédito agropecuario atado a seguros agropecuarios, haciendo pues muy eficiente la colocación de crédito y la moderación del riesgo para los colocadores del crédito. Y también obviamente pues los mecanismos de monitoreo que se necesitaban para poder hacer seguros paramétricos, que de eso pues también se está hablando en este webinar. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos darle al sector financiero información valiosa para que ellos puedan tomar las mejores decisiones, si hacer una locación o no de un crédito como tal. Si, por ejemplo, entender en el tiempo, si en el tiempo se encontraron quemas o inundaciones en un predio, de pronto obviamente no entender que no es un perfil importante o un perfil sujeto a crédito. También hay que hacerle seguimiento y control a que se esté utilizando el dinero para lo que es. Muchas veces se piden créditos agropecuarios que no son utilizados para temas agropecuarios, o incluso son usados en otros predios que no fueron los que adquirieron como tal
o los proyectos que adquirieron como tal el crédito. En ese sentido, pues no hay desembolsos por hitos. Y el seguimiento y control, pues que evidentemente pues es lo más importante, y que sea de forma continua, yo creo que puede sostener y hacer crecer un sector agro en Colombia de una mejor forma. Entonces, pues, la conclusión en este sentido es que el sector financiero debe apoyarse en la tecnología para reducir sus costos. Para que ustedes entiendan, el panorama del sector es que los bancos incurren en altos costos de seguimiento, logrando poca cobertura. En resumen, también se entiende que a pesar que el Estado incentiva el servicio de seguros agrícolas, pero la cobertura solamente acoge una lista corta de productos, o sea, no hay coherencia con lo que se ofrece, con lo que se necesita. Y el modelo actual de crédito tiene poco seguimiento a la gestión del crédito. Entonces, nosotros pues hemos decidido también participar y utilizar la tecnología de AgroFintech en este sentido, porque AgroFintech da una respuesta bien interesante a través de análisis histórico, información detallada y obviamente pues diseño de créditos y de pólizas de seguro a la medida de acuerdo a la utilización de datos. Y por último, también es una herramienta muy importante con Francisco de nuevo para que les haga las siguientes etapas de la presentación de este webinar. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Aquí yo creo que un punto muy importante y que se abre parte o también se fortalece mucho con herramientas como la plataforma de AgroFintech es el sector de los seguros. Y para eso tenemos otro invitado muy conocedor de los temas de seguro, que es Pedro González, que nos va a contar sobre la importancia de la tecnología para el desarrollo del seguro agropecuario. Yo creo que ahí también tenemos un espacio muy importante y muy interesante para trabajar en conjunto con una herramienta como la que hemos venido desarrollando en AgroFintech. Adelante, Pedro. Gracias, Francisco. Como tú lo mencionas, yo soy Pedro González, represento aquí en Colombia a la compañía Channels Group Brokers UK. Son corredores de reaseguros especialistas en seguro agropecuario. En esta oportunidad vamos a ver cómo utilizamos la tecnología para el desarrollo de los seguros agropecuarios, desde las etapas iniciales cuando los reaseguradores hacen el análisis de las coberturas, pasando por todas las etapas posteriores que es la implementación, el seguimiento y finalmente la evaluación de los resultados. La tecnología en el seguro agropecuario está soportada por una ciencia que es la geomática. La geomática es una disciplina transversal, cubre varios campos como son la topografía, la cartografía, la teledetección, los sistemas de información geográfica y los sistemas de posicionamiento global, los GPS. Integrando todas estas tecnologías, nosotros podemos hacer una evaluación de esos riesgos que están afectando a la agricultura o la ganadería y desarrollar esquemas asociados y pertinentes para cada uno de esos riesgos. Entonces, en las etapas de desarrollo que tenemos de un seguro, lo primero que revisamos es la identificación de los riesgos, cuáles son esas amenazas que se quieren asegurar. Posteriormente se diseñan los esquemas de seguro, se hace su implementación, su puesta en marcha y finalmente se analizan los resultados. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo utilizando la plataforma de AgroFintech podemos hacer la identificación de esos riesgos. Ustedes saben, digamos, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias negativas. Este riesgo se determina mediante la evaluación de las amenazas, que son los fenómenos que generan ese riesgo, evaluando su intensidad y su frecuencia, y a su vez vemos la vulnerabilidad de los cultivos
frente a esas amenazas, entendiendo la vulnerabilidad como el grado de exposición que tiene el cultivo, la susceptibilidad frente a la amenaza y finalmente la resiliencia, cómo se pueden enfrentar esas amenazas. Podemos ver diferentes tipos de riesgos, de amenazas, como son la temperatura, como es la precipitación. Hay otro tipo de amenazas, como son las inundaciones o la remoción en masa. En este caso, nosotros utilizamos otras herramientas complementarias, como son los modelos digitales de elevación. Aquí podemos hacer un modelamiento en 3 dimensiones del terreno donde están ubicados los cultivos y mediante análisis espaciales y temporales determinar qué grado de susceptibilidad tienen a las inundaciones. Históricamente, cuántas veces se han inundado, con qué frecuencia. Ese tipo de análisis permiten establecer las tarifas de los seguros. Cuando hablamos de amenazas como remoción en masa o como deslizamiento, también utilizamos herramientas de modelamiento en 3 dimensiones para ver cómo puede esto afectar un cultivo en particular. En este caso, podemos integrar todo en una plataforma como la de AgroFintech, donde tenemos información de los cultivos, de los clientes y asociamos esa información con las amenazas. De esta forma podemos establecer condiciones de cobertura. Aquí estamos viendo unos mapas que desarrolló la UPRA, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, también asociada a diferentes amenazas. La temperatura, tenemos la precipitación. Entonces, dependiendo de las necesidades que se tengan, podemos tener diferentes resoluciones. Aquí lo tenemos a nivel país, pero eventualmente podemos llegar a nivel departamento, nivel municipio, vereda o predio. Entonces, ese tipo de herramientas las podemos tener en el desarrollo del seguro agropecuario utilizando sistemas de información geográfica. Una vez ya tenemos identificadas esas amenazas, debemos tener un entendimiento y un dimensionamiento de los riesgos. Para el tipo de seguros que se ofrecen aquí en el país, que son seguros, uno por un lado de muerte de plantas, cuando el evento que estamos asegurando mata las plantas, lo que se indemniza es ese número de plantas afectadas, el número de plantas muertas. Por otro lado, tenemos otro modelo de seguro ofrecido aquí en el país, que es el de rendimiento garantizado. Es cuando un evento cubierto, puede ser la lluvia, puede ser una inundación o los vientos, afectan el rendimiento del cultivo. Entonces, lo que se indemniza ahí es la diferencia entre el rendimiento garantizado por la póliza de seguros y el rendimiento que finalmente obtuvo el productor. Entonces, toda esta información de rendimientos, de áreas sembradas, de tipos de semillas, de algunas condiciones de suelos, se integra también con la cartografía, con la topografía, con el geoposicionamiento, para tener un entendimiento y un dimensionamiento de eso que queremos asegurar, de ese riesgo. Entonces, yo les comentaba anteriormente, vamos a hacer una evaluación de la amenaza, que es el fenómeno en sí que se está cubriendo, pero también vamos a ver la vulnerabilidad que tiene ese cultivo. La combinación de los dos factores es lo que determina el riesgo a asegurar. Cuando nosotros estamos diseñando un seguro, estableciendo las coberturas que se van a otorgar, las tarifas y las condiciones bajo las cuales va a operar el seguro, se tienen en cuenta múltiples factores. Entonces, aquí tenemos una clasificación de diferentes criterios que se utilizan tanto para el aseguramiento de fenómenos físicos, como son el exceso o la deficiencia de lluvia, el granizo, el viento, así como otros factores socioeconómicos que se utilizan pues para otro tipo de coberturas diferentes. En este caso estamos concentrándonos en lo que son coberturas climáticas y biológicas. Eventualmente, si un productor requiere de otro tipo de coberturas, igualmente se puede utilizar herramientas de geomática para hacer el análisis y también considerar aspectos geográficos como ubicación de los cultivos, ubicación de las poblaciones, todos aquellos aspectos que puedan ser necesarios para la determinación de las condiciones de cobertura. Ya cuando tenemos el producto diseñado, tenemos que pensar es cómo lo vamos a operar.
Entonces, hay diferentes esquemas de seguros, hay unos que no requieren inspecciones de campo, se trabajan con imágenes de satélite, hay otros que trabajan basados en índices que registran las estaciones climáticas, pero también hay esquemas de aseguramiento que requieren ir hasta el campo. Entonces, cuando nosotros tenemos inspectores de campo, lo que debemos hacer es optimizar los tiempos, ¿sí? Nosotros tenemos ubicados a los inspectores, digamos, en un centro poblado, debemos establecer cuáles son las rutas óptimas para que ellos lleguen a los cultivos. Debemos planificar esas rutas, porque una de las cosas importantes en la operación es que sean tiempos óptimos, que podamos programar el personal necesario para ir a visitar los cultivos, y naturalmente hay aspectos también asociados a eso, como los consumos de combustible, que también impactan en los costos de la operación. Entonces, hay herramientas de manejo de redes, de estudio de redes, se llaman en sistemas de información geográfica, que permiten justamente establecer condiciones óptimas para desplazamientos, para generar rutas. Aquí tenemos una muestra de la plataforma de AgroFintech, donde vemos una aplicación de estos análisis de redes para establecer rutas óptimas. Otro tema importante cuando ya hemos desarrollado los esquemas de aseguramiento es lo concerniente al mercadeo y a las ventas. Nosotros utilizamos herramientas de geomarketing que lo que hacen es un análisis sobre la ubicación de los clientes potenciales, y al igual que la herramienta anterior, podemos utilizarla para establecer unos criterios de cómo vamos a hacer el mercadeo y la venta de los productos de seguros. Aquí podemos establecer tamaños de poblaciones, distancias, dónde están concentrados los grupos de los productores, y de esa forma hacer un acercamiento para la promoción y venta de los seguros. Ya una vez se haya hecho la venta del seguro, lo que tenemos es que identificar los predios que se van a asegurar. Entonces, igualmente utilizamos herramientas de geomática, imágenes de satélite, para, primero, delimitar los predios a asegurar. Lo segundo, podemos establecer que efectivamente exista el cultivo, que esté en buena condición, que estén vigorosas las plantas, que no existan agravantes de riesgo. Por ejemplo, si tenemos ríos cercanos que están a punto de desbordarse. Entonces, todas esas herramientas de las que hemos estado hablando, como los modelos digitales de elevación, permiten establecer si hay condiciones desfavorables para inundación. Con imágenes de satélite podemos ver la vigorosidad de las plantas a través de los índices de vegetación. Entonces, todo este tipo de herramientas combinadas nos permiten identificar esos predios asegurados y posteriormente hacerles un seguimiento. Aquí en estas pantallas vemos cómo se utiliza la plataforma de AgroFintech para identificar esos predios, para ver cómo se van comportando a lo largo del ciclo del cultivo, y eventualmente nos pueden generar alertas tempranos en caso que comiencen a presentar manifestaciones de daño esos cultivos derivados de los eventos amparados. Con eso nosotros podemos tomar decisiones y podemos tomar medidas que impidan que se agrave el riesgo. Entonces, esta implementación impuesta en marcha de los seguros implica también hacer un seguimiento que con las herramientas de tecnología que tenemos en este momento perfectamente lo podemos hacer. Hay un punto muy importante ya en la operación de los seguros, y es cuando nos ocurren las pérdidas, cuando el cultivo se vea afectado por uno de los eventos amparados. Aquí en estas vistas que tenemos, vemos cómo a través de la plataforma de AgroFintech podemos, mediante imágenes de satélite, identificar aquellas zonas del cultivo que se vieron afectados por un evento en particular. Podemos eventualmente hasta identificar planta por planta cuáles fueron las afectadas cuando tenemos un esquema de aseguramiento de ese tipo, y automáticamente determinar el alcance y la cuantía de la pérdida, y eventualmente pues podríamos hacer la liquidación del daño. Entonces, estas herramientas lo que ayudan es a tener un tiempo de respuesta mucho mejor, mucho más rápido, porque con una imagen ya podemos establecer de forma automática y con mucha precisión
cuál es el alcance de los daños. El sistema de información geográfica, como ven, puede integrar todas las etapas que tiene el desarrollo del seguro agropecuario, hasta esta última etapa, que es cuando ya se cierra un ciclo de aseguramiento. Las aseguradoras hacen una revisión y un análisis del comportamiento del seguro. Entonces, mediante mapas, mediante información geográfica, pueden ver dónde tuvieron cúmulos de riesgos, cómo fue el comportamiento sinestral, qué zonas fueron las que tuvieron más siniestros, cuáles tuvieron menos siniestros. También pueden revisar información comercial, a ver cómo se comportó todo lo que fue la promoción del seguro, dónde contrataron el seguro, dónde no. Esto permite hacer el ajuste de las condiciones de aseguramiento para la siguiente temporada. Esto era lo que quería comentarles brevemente de cómo la tecnología es un apoyo fundamental en el desarrollo de todas las etapas del seguro agropecuario. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Muy interesante. Y ahora finalmente le doy paso a Adrián para que nos muestre un demo de AgroFintech en donde complementamos las tres presentaciones que acabamos de ver, aunado a la alianza con Environment System y con Esri, en donde pues ya se ve el producto funcionando. Entonces, adelante, Adrián. Buenos días a todos. Muchas gracias, Francisco, por esta presentación. Entonces, yo soy Adrián González, encargado de todo el ecosistema tecnológico de AgroFintech y en dar esas soluciones con base en geoespacial, en lo que hemos definido como niveles de servicio para nuestros diferentes clientes. Entonces, mi presentación se basa en mostrar rápidamente cómo es el uso de la plataforma tanto para el sector bancario como estos son algunos flujos de procesos que hemos definido bajo la experiencia que hemos trabajado con algunos de nuestros potenciales clientes. Entonces, AgroFintech, como lo hemos visto en otras presentaciones del sector banca y seguros, nos sirve mucho para el seguimiento y monitoreo de capital puesto en el territorio. Entonces voy a hacer unas demostraciones de cómo funciona nuestra plataforma. Entonces, lo primero, todo está soportado bajo infraestructura y tecnología de Esri. Nos apoyamos también de datos satelitales de algunas plataformas libres, algunas privadas, y en estas libres pues tenemos un gran aliado que es Environment System, compañía inglesa, dedicada al procesamiento de datos satelitales con un enfoque medioambiental y con amplia experiencia en el sector agrícola. Entonces, vemos acá el buscador que nos permite identificar rápidamente el área de estudio que nos interesa. Entonces, acá estamos acercándonos un poco a pues, varias plantaciones. Entre estas podemos asumir que algunas pueden ser suelos desnudos, vemos algunas plantaciones, seguramente de algunos ingenios. Acá lo que vamos a mostrar es cómo podemos georreferenciar los predios con la plataforma, tanto desde oficina como también lo podemos hacer en campo. Entonces, acá la plataforma nos permite georreferenciar un predio que escojamos ingresando algunas variables. Entonces, digamos que para los bancos es muy importante pues tener un ID de crédito donde podemos colocar ese identificador que pues, define la entidad financiera, la extensión en hectáreas que pues nosotros
vamos a colocar de acuerdo a lo que encontramos en la escritura, en los documentos del predio, y pues lo podemos validar con la geometría calculada de una plataforma. Un rubro que es lo que se va a asignar para ese crédito. En este caso podemos hablar, por ejemplo, todos estos datos pues son para ver cómo nos resulta el ejercicio, el tipo de cultivo, entonces podemos decir que es caña de azúcar. La información de la oficina, entonces puede ser, no sé, Cali, la oficina. Acá, digamos, cuándo va a iniciar el ciclo de mi cultivo. Entonces podemos decir que es para una siembra que inicia el siguiente año, a mediados de enero, por ejemplo. Acá, bueno, podemos también colocar la hora de la visita en oficina o en campo, alguna información del proyecto financiado. Entonces, eh, acá son como datos adicionales que podemos colocar y este registro fotográfico que podemos capturar en campo o en oficina. Eso es un poco, digamos, cómo funciona esta georreferenciación del predio, que es importante tanto para el banco como para las aseguradoras, tener identificada espacialmente dónde se encuentra nuestro predio de interés. Entonces, acá vamos a revisar algunos que ya se han trabajado. Entonces vamos a ver la importancia de los datos satelitales en este tipo de estudios. Entonces una de las grandes capacidades que tienen los datos, las imágenes satelitales, son justamente esa capacidad que nos brindan de tener diferentes escenas en el tiempo, es decir, hacer estudios multitemporales o espaciotemporales de una manera muy rápida. Estamos revisando un poco cómo los predios se comportan respecto a su máscara de tiempo, digamos. Entonces, acá podemos ver a nivel visual, hacer una interpretación muy ágil, muy rápida de cómo mi predio se ha comportado en los últimos meses, si está en suelo desnudo o ya está sembrado. Si está sembrado, entonces empezar a aplicar una serie de índices que me permiten ver cuál es el estado actual de ese cultivo. Entonces acá midiendo un poco, como lo veíamos en las presentaciones anteriores, el vigor de la vegetación. Acá aplicamos simplemente un NDVI y podemos ver cómo cambia el mes a mes. Otra de las grandes funcionalidades que tenemos en la plataforma, aparte de este seguimiento que puede ser un antes, para ver los predios cómo se encontraban antes de otorgar un crédito o de emitir un seguro, pues es justamente cuando se hacen estos desembolsos, ver cómo se está administrando este predio en función de los recursos que se van dando. Y acá podemos ver, digamos, la eficiencia que puede haber en una producción. Acá vamos a probar algunas de estas funcionalidades de una manera muy rápida. Esta herramienta lo que nos permite es justamente como ver una radiografía. Funcionalidades también son, como lo veíamos en unos slides anteriores, herramientas de análisis espacial, como la generación de rutas óptimas, donde podemos ver desde el centro poblado, pues, a qué distancia estamos de nuestro predio de interés, cuáles son las vías de acceso, el tiempo, y bueno, esta información no es de gran utilidad para, a nivel logístico, las visitas de campo que se necesiten gestionar. Otras herramientas muy fáciles de implementar son, por ejemplo, hablando de análisis espacial, por ejemplo, ver qué tan cerca está mi predio
de un cuerpo de agua. Bien sea, en este caso, para ver el riesgo de una inundación. Entonces acá tenemos, digamos, un área de influencia de 3 kilómetros a este predio, o también el acceso de mi predio a cuerpos de agua. Algunas capacidades también muy específicas en nivel de los predios es ver, digamos, cómo se han realizado algunos de los desembolsos. Bueno, tenemos uno muy plano, pero pues es en función del tipo de cultivo y el proyecto productivo que se esté evaluando. Acá algunos análisis de costos donde podemos alimentar diferentes variables que veamos importantes para el predio. Acá podemos imprimir rápidamente esta vista para una persona que vaya a visitar el predio. Acá relacionar tablas. Y bueno, estos son ya herramientas muy parametrizables. Acá un slider del tiempo por, por la entidad que requiera ajustar estos flujos de trabajo. Acá pues podemos ver como nuestra tabla de atributos de todos los proyectos que tengamos en un área específica. Listo. Esto es a grosso modo la parte del visor geográfico, que pues es muy útil para poner créditos, viendo, digamos, realmente qué es lo que está pasando en el territorio. Acá vemos a mayor profundidad y a mayor detalle un predio específico. En este caso, pues ya podemos, por parcela o por predio, identificar qué es lo que está pasando de acuerdo a la salud del cultivo. Incluso en este caso, pues haciendo una evaluación casi que por plántula, revisando cuál fue el rubro total asignado para este predio. Acá podemos ver pues análisis estadísticos muy simples, pero pues que son de gran valor para identificar cuál es la productividad de nuestro predio, de nuestro cultivo. También trabajando diferentes índices de vegetación. Esto, digamos que vistas muy útiles para los productores. Acá podemos ver también algunas herramientas de tableros de control muy ajustadas para, no sé, puede ser seguimiento de cartera en este caso, y ver qué está pasando con algunos predios específicos. Entonces, acá podemos ver en simultáneo si el predio justamente está sembrado o no está sembrado. Si está sembrado, entonces revisar acá nuestros índices de vegetación que nos arrojan, y acá podemos ir cambiando esas escenas de tiempo, son bien importantes. Acá podemos revisar también, entonces, ya a nivel de proyectos específicos, entonces evaluar qué es lo que está realmente sucediendo con un predio, y poder revisar ya a mayor profundidad algunos datos específicos. Incluso es muy útil esta herramienta para hacer consultas espaciales. En este caso, por ejemplo, podemos colocar o por el ID de nuestro crédito, por el tipo de cultivo. Aplicamos acá estas consultas y pues nos muestra el predio de interés y todos sus datos asociados. Eso es un poco como para resumir todas las presentaciones anteriores, donde vemos pues las potencialidades de este tipo de herramientas y como tal los sistemas de información geográfica, cómo le dan valor al sector financiero, específicamente en este caso, en todo lo que es el agro. Entonces, muchas gracias y pues quedo atento a cualquier pregunta, inquietud o consideración que a bien tenga. Buenos días, mi nombre es Darío González, yo soy el gerente comercial para Latinoamérica de Environment Systems, una empresa con la que entregamos datos satelitales y con la que tenemos una alianza con AgroFintech.
Environment Systems es una empresa que ya lleva más de 17 años en el mercado, 5 años en Latinoamérica. Trabajamos con gobiernos, empresas privadas, ONGs y digamos que nos hemos especializado en modelar distintos cultivos alrededor del mundo. De Environment Systems se trabaja bajo 4 conceptos claves. Uno, pues digamos que es el uso de imágenes ópticas que se obtienen de los satélites Sentinel, también imágenes de radar de estos satélites. Generamos índices para ver distintos factores en estas imágenes, entonces hay índices para ver los cultivos, hay índices para ver el agua, para ver bosques, y tenemos unas metodologías para entrenar nuestras máquinas de Machine Learning para automatizar la identificación. Entonces nosotros después de que le enseñamos a una de las máquinas de nosotros identificar un cultivo, como por ejemplo puede ser el banano aquí en Colombia con el que trabajamos, ya la máquina aprende cómo se ve el cultivo en las fotos y lo puede, digamos que mapear a gran escala. No se hace lote por lote, sino ya se hacen mapeos de 40.000 kilómetros cuadrados. ¿Y por qué es importante que Environment Systems use 2 tipos de imágenes, las de radar y las ópticas? Porque en las ópticas siempre vamos a tener muchísima pues vamos a tener nubosidad y eso nos va a impedir tener una regularidad en las imágenes. Mientras que con digamos que nuestro know-how, también analizamos imágenes de radar que nos dan una imagen cada 15 días. Digamos que en este slide podemos ver un ejemplo de cómo hemos procesado la imagen de radar para identificar banano en esta foto, ¿sí? Mientras que la imagen óptica difícilmente voy a poder diferenciar qué hay en este cultivo, ¿sí? En esta imagen. ¿Por qué es importante, digamos, que este monitoreo a través de satélites? Pues primero, se está generando información constantemente. Entonces, dependiendo del satélite, digamos que puedo tener una regularidad semanal o cada 15 días, pero es constante, ¿sí? Lo segundo es que es un excelente punto de partida para hacer seguimiento a los cultivos, ¿sí? En vez de yo mandar a mis agrónomos al campo a monitorear muchísimas hectáreas, digamos que a pie, yo puedo hacer un monitoreo inicial a través del satélite y voy a tener esto constantemente. Y pues esto me genera una evidencia para actuar antes de actuar. Entonces, si yo quiero ir a verificar una afectación de un cultivo, pues no voy a visitar todos los cultivos, sino voy a ver donde realmente hay una afectación. Entonces, digamos, en este pequeño video que está en este slide, estamos viendo cómo va cambiando el cultivo de banano durante el 2019 en una región donde hubo una afectación por un hongo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver ahí que se van perdiendo hectáreas de cultivos. Y pues esto es un informe que se pasa mes a mes. Y ya a nivel más específico, digamos que acá podemos ver el resultado de un procesamiento de una imagen que se hace automáticamente por nuestro servicio y nosotros le enviamos los mapas al correo electrónico de cada una de las fincas. Entonces aquí ya obviamente en las fincas van a poder monitorear cuáles son las partes que necesitan fortalecer para optimizar todos sus recursos. Y pues digamos que acá vemos un claro ejemplo. En una de las imágenes vemos el cultivo, digamos que en un verde más parejo, digamos que está relativamente saludable, mientras que en la otra vemos una afectación por vientos. Entonces, donde vemos que decreció el nivel del verde, que ya empezó a pasar al amarillo, lo que sucedió fue que una ventisca afectó el cultivo y tumbó muchísimas plantas de este cultivo de banano. Este caso es muy importante porque, digamos, porque los agrónomos que manejan esta finca usaron esta evidencia para hacer efectivo su seguro, ¿sí? Aquí fácilmente le pueden mostrar el seguro. Miren, tuvimos una afectación, se cayeron las plantas, esta es la imagen antes de la ventisca, esta es la imagen después, y con esto estos pudieron hacer efectivo el seguro y pues demostrar qué es lo que está pasando. Mucho más rápido que mandar una persona a verificar el predio para poder, digamos que hacer el diagnóstico inicial. Y pues todas estas imágenes que se van recogiendo, toda esta información, nosotros tenemos la capacidad de procesarlo y llevarlo hasta estos tableros de datos. Entonces, digamos que este es un caso de uso que se hizo en Perú, pero que perfectamente se puede hacer en Colombia. Es más, ya tenemos un caso muy parecido con el banano en la parte norte. Y acá lo que estamos viendo es
el sistema automáticamente está detectando los lotes con el cultivo. Estamos viendo cuáles son las proyecciones de áreas cultivadas y cuáles van a ser las proyecciones para las fechas en que van a entrar en producción. Entonces, digamos que esto ya es, digamos que un nivel muchísimo más avanzado, pero al que podemos llegar ya aquí en Colombia ya se está haciendo con banano y se pueden empezar a explorar otros cultivos. Y muchas gracias a todos, muchas gracias a Federico Solano por la invitación, a AgroFintech y a todo el equipo de ESRO. Bueno, pues así terminamos nuestra charla. Espero que haya sido del agrado de ustedes y que hayan tenido como un abrebocas de lo que hemos venido trabajando desde AgroFintech con nuestros aliados. Y como lo mencionaba al final Darío, creo que esta es una ventana a la inteligencia artificial y a todo lo que se puede trabajar en los temas de uso y optimización de información para el sector agropecuario. Y pues les extendemos la invitación a que nos consulten en nuestra página web www.agrofintech.co y quedamos atentos para cualquier duda, aclaración o detalle adicional que quieran conocer del producto. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Chao.